Sábado 13 de agosto del 2022, muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la Escuela de Formación Política del Quinto Poder. A nombre de Pedro José Freile, presidente del Quinto Poder, les doy la bienvenida. Y continuando con el módulo de lo que es relaciones internacionales, tenemos igual hoy noche el tema que se llama Introducción a la Economía Política Internacional. Nos acompaña igual el licenciado y máster Félix Anduaza, quien es el que nos está ayudando con este módulo. Así que Félix, muy buenas noches. Cuando desees, por favor, podemos continuar. Por comentarles igual, ¿no? Si desean hacer alguna pregunta, ya saben, igual levantan la mano o le escriben igual en el chat para ir en el transcurso del taller que Félix nos va a ir igual respondiendo las inquietudes para no olvidarnos al final. Así que Félix, cuando desees, por favor. Ya listo, muy buenas noches, comparto pantalla y empezamos. Listo, entonces ya está la presentación. Ok, entonces, bueno, buenas noches con todos. Siguiendo esta introducción que teníamos desde hace 3 talleres con lo de las relaciones internacionales, entendiendo por qué las relaciones internacionales son algo que nosotros tenemos que empezar a entender para todas las cuestiones políticas que están haciendo, bien sea en el movimiento, bien sea en otras partes, y continuando con todo esto que se ha venido construyendo por parte de anteriores expositores y mi persona en este caso, pues vamos a pasar hoy con esta parte que es introducción a la economía política internacional. Entonces, esto es un tema que está dentro de las relaciones internacionales y que podemos definir primero a muy grandes rasgos como el campo que estudia la relación que tenemos o la relación dinámica que podemos tener entre sistemas políticos, bien sean nacionales o bien sean internacionales, y las fuerzas económicas que pueden existir en el plano internacional. ¿Ya? Esto implica básicamente un estudio de las interacciones, como acabo de decir. En el primer día nosotros ya habíamos hablado de por qué es importante esta interacción entre distintas variables dentro de relaciones internacionales. Por ejemplo, en el primer taller que era introducción a relaciones internacionales, pues teníamos la interacción entre individuos, estados, organizaciones internacionales, ONGs, etcétera, entre ellas en un contexto internacional. En el anterior taller que estábamos hablando sobre la geopolítica, entonces ya hablamos de la interacción que teníamos entre el territorio y del Estado, el territorio y los distintos grupos o actores que pueden existir. Y de esta forma, aquí estamos hablando de esta interacción que puede existir entre la política y la economía a nivel internacional. Como dije, bien sean esferas nacionales o bien sean esferas internacionales. Ahora, antes de pasar con esto, mucho ojo de que esto implica, esto de la interacción implica algo que ya hemos venido diciendo, como dije en los anteriores talleres, pero esta interacción es economía y política, lo que implica que este taller no es de economía pura, por ejemplo. Es decir, no es de economía pura de comercio sin más. No estamos hablando por lo menos de temas complejos como micro o macroeconomía, que son temas que necesitaría como un módulo completo, no ni siquiera un solo taller, sino un módulo completo para poder hacerlo. Tampoco vamos a hablar de teoría política pura, porque es algo que ya se ha visto en anteriores módulos, por lo menos con Juan Carlos o con otros compañeros que han estado hablando de eso. Aquí es específicamente de esa interacción entre esa economía y esa política y cómo esto va a afectar por lo menos a las personas o a procesos internacionales o distintas cuestiones que pueden pasar en el mundo, ¿ya? Ahora, teniendo esto súper en cuenta y continuando con una contextualización que es bastante importante para una parte inicial, podemos decir que toda nuestra vida gira alrededor de la política económica, o de la economía política en este caso. Es decir, para nosotros poder sobrevivir necesitamos comida, necesitamos vestimenta, necesitamos medicinas y muchos otros bienes. Y la mayor parte de estos bienes los obtenemos en un mercado, pagando con dinero que nosotros estamos ganando. El mercado que tenemos actualmente, el mercado moderno, se basa en reglas políticas, es decir, en algunas limitaciones o una infraestructura que permite que esa economía termine funcionando. Estas reglas y estas regulaciones son el marco que permite absolutamente cualquier función y es necesaria para la subsistencia de sistema internacional a largo plazo. Ahora, las actividades económicas
las actividades comerciales muchas veces aportan un poder o un fortalecimiento a la economía de un Estado, y al mismo tiempo esa fortaleza económica es la base importante para por lo menos el poder político. De esta manera por lo menos podemos ver como una interacción entre la búsqueda del poder y la búsqueda de la riqueza. En muchas ocasiones esta doble búsqueda, podemos llamarla, puede ser problemática, y básicamente podríamos definirla con muchos de los contextos conflictivos que podemos ver actualmente. Si pensamos, por ejemplo, es algo que hablamos el día miércoles con la geopolítica, es decir, si nosotros pensamos en cómo está funcionando actualmente el tema de Taiwán, entonces entendemos que sí, el tema de Taiwán, pues necesariamente no es como simplemente una pelea territorial, sino también es esta búsqueda por un poder y por una riqueza, entendiendo el comercio que puede existir o la hegemonía del comercio que puede existir sobre los microchips, que es lo que estamos diciendo. O por lo menos cuando estamos hablando de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, estamos también hablando de esta búsqueda por un poder. ¿Cuál poder en este caso? El poder del hegemón del país o el Estado que termine controlando las relaciones dentro del mundo y que tenga el poder suficiente para dictar o para que sus intereses estén dictados en las políticas internacionales, y la búsqueda de riqueza, es decir, básicamente cómo nosotros podemos ser más fuertes, bien sea por el lado de Estados Unidos, que es el que ha estado por bastante tiempo, o bien sea por el lado de China. Entonces siempre tenemos esta dicotomía o esta doble búsqueda que puede ser problemática. Todo esto termina implicando que existen temas, por ejemplo, como pueden ser la riqueza y la pobreza, que son fenómenos que no son inherentemente políticos ni inherentemente económicos. Hay muchas variables en juego. Y es por eso que no se puede decir, por lo menos, que el pobre es pobre porque quiere, pero tampoco se puede decir que el rico es inherentemente malo, y que es inherentemente malvado y quiere oprimir absolutamente a todas las personas y dominar el mundo, que son las dos narrativas que generalmente existen sobre temas económicos. Siempre hay que tener una profundidad mucho más allá sobre los temas que estamos analizando, y por lo menos, como les vengo diciendo desde los anteriores talleres, tampoco podemos ver o podemos medir las cosas entre buenos y malos en estos temas. Es básicamente lo mismo que hablamos en el tema de geopolítica. Aquí nosotros realmente, para hacer análisis en temas políticos, bien sea locales o bien sea internacionales, no podemos hacerlo siempre, o no debe primar la emoción, básicamente, tiene que primar lo racional. Porque muchas veces pueden ser cosas que nosotros no podemos ponernos como la camiseta, decir, esto es lo que yo creo y tú estás mal, sino que hay que hacer un balance y reconocer qué cosas están bien de la perspectiva del otro, qué cosas están bien de mi propia perspectiva, qué cosas están mal de la perspectiva del otro y qué cosas están bien de mi propia perspectiva. Para de esta manera poder llegar a una dialéctica, es decir, yo contrapongo dos ideas diferentes y voy construyendo algo que termine siendo mejor. Entonces, mucho ojo con esto que se va a repetir durante todo este taller, que es lo mismo que se ha repetido en el taller de introducción a la geopolítica y el taller de introducción a las relaciones internacionales. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿por qué es que nosotros dentro de las relaciones internacionales estudiamos a la economía política internacional? ¿Por qué es importante estudiar eso? Al principio de ese taller les estaba explicando cómo la economía política internacional es una interacción entre sistemas políticos nacionales o internacionales y la economía o las esferas económicas. Y de ahí nosotros podemos entender una idea base de por qué eso es importante. Básicamente son interacciones internacionales. Sin embargo, para nosotros poder profundizar un poco más, podemos ver cuál era el objetivo principal, por lo menos, de las relaciones internacionales en el siglo pasado, en el siglo XX. Y este objetivo fundamental era la paz. Los estudios, o al inicio del siglo XX, los estudios que estaban dando generalmente tenían un gran énfasis en la guerra y la paz, y como un fenómeno a estudiar, y básicamente se estaba buscando cómo entender estos fenómenos para poder explicar por qué es que pasan y cómo nosotros podríamos evitar que pase la guerra y tener una paz perfecta. Básicamente esta idea kantiana. Ahora, este enfoque duró aproximadamente hasta los años 60, y en este periodo el enfoque sobre la guerra y la paz no se tenía, muchas veces se excluía la parte económica. Era una esfera que estaba totalmente aparte y que realmente dentro de los estudios
no se tocaba para nada. Y no solo dentro de los estudios, sino que muchas veces cuando se está hablando desde los propios estados, el comercio internacional o la economía internacional estaba totalmente desligada de lo que puede ser el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería, como puede ser en este caso. Entonces estaba totalmente alejada y estas áreas de política internacional se dedicaban específicamente a eso, a decir cómo se implementa la política exterior de un país, pero nunca en temas económicos. Entonces esto a largo plazo era un problema. Y esto se daba al punto que incluso personajes importantes de la historia, como puede ser, por ejemplo, Charles de Gaulle, que fue presidente de Francia, él decía, por ejemplo, o él consideraba, por ejemplo, que los asuntos económicos eran parte de la baja política, entre comillas, ¿ya? Y que eso podía ser manejado por mentes simples, que es lo que decía él. Y que los estadistas y los políticos, como él en este caso, se encargaban de la alta política, que en este caso era relacionada a la guerra y la paz. Esto, por obvias razones, pues terminaba teniendo muchísimos problemas, básicamente porque si nos enfocamos simplemente en la guerra y la paz, pues estamos quitando uno de los pilares fundamentales que puede tener un Estado. Este hecho que nosotros teníamos aquí de básicamente por qué estamos excluyendo, no se daba simplemente por este capricho de los políticos. No es que simplemente los políticos o los estadistas se creían más y básicamente por eso estudiamos la economía, sino que también tenía un fenómeno que puede ser estructural de la propia economía o del propio sistema internacional, que era básicamente la naturaleza de la actividad política en la sociedad moderna capitalista, que es donde se termina separando lo económico de lo estatal. Es decir, ha estado en nuestras mentes o estaba en las mentes de las personas por mucho tiempo esta idea del liberalismo, que en muchas ocasiones se puede entender que está mal interpretada. ¿Por qué mal interpretada? Porque básicamente el liberalismo se sostiene que el sistema económico es mucho más eficiente cuando se le deja ir solo. Básicamente esto es el famoso laissez-faire, o dejar hacer libremente. En este contexto, o esto lo que nos termina implicando es que, que necesitamos evitar la interferencia política para que la actividad económica se dé de una manera eficiente. Sin embargo, esta idea no debería tomarse como que la economía tiene que estar totalmente separada del Estado y que no tiene nada que ver, sino básicamente como que no tiene que tener obstáculos para su funcionamiento, que son cosas diferentes, ¿ya? Ese término de mercado libre necesita una estructura que le apoye. Y es algo que los propios liberales también apoyaban. Es decir, el hecho de que por lo menos tengamos leyes antimonopolio no están en contra del libre mercado, sino que básicamente están en pos de la libertad humana, que es lo que propugnaban estos mismos liberales. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces se terminaba malinterpretando esto, y esto es lo que nos llevó al problema después de separar todo y no tomar en cuenta en muchos casos la economía. Ahora, ¿cómo es que esto termina superándose en el escenario internacional? Y se presenta, esta superación se presenta desde los años 60 y tiene tres factores fundamentales. Primero, que el sistema que los políticos crearon tras la Segunda Guerra Mundial para acelerar el crecimiento, para superar el crecimiento económico y la crisis mundial, como por lo menos fue el sistema de Bretton Woods, empezó a tener signos de crisis y se empezaron a tomar políticas para cambiar el mercado internacional. Específicamente, que era el Bretton Woods, por ejemplo. Era este sistema que se creó después de la Guerra Mundial por parte de Estados Unidos y otros países que ya habían ganado la Segunda Guerra Mundial para tener una hegemonía a largo plazo. Entonces, básicamente se reunieron en Estados Unidos y dijeron, a partir de ahora ya no vamos a respaldar las monedas nacionales a partir del oro, que es lo que se hacía antes, que era básicamente que es lo que se llamaba el patrón oro. Ahora iba a existir una paridad del oro hacia el dólar a nivel internacional y las monedas iban a terminar respaldándose en ese dólar. Eso era la base del sistema de Bretton Woods. Al mismo tiempo se crearon instituciones desde ese sistema, como puede ser el FMI o el Banco Mundial. Entonces, todo eso estaba en pos del ascenso del capital, en este caso norteamericano. Ahora, a medida que pasaba la Guerra Fría, esto iba decayendo porque, por ejemplo, ese primer punto donde nosotros entendíamos que el oro iba a estar al mismo nivel que el dólar, iba
desbalanceándose por el gran gasto que tenía Estados Unidos en la competencia contra la Unión Soviética. A largo plazo lo que se terminó es simplemente teniendo al dólar como moneda fiduciaria, es decir, que nosotros entendemos o nosotros el valor que tiene no es necesariamente porque esté respaldado en dólar, sino por la confianza que nosotros tenemos en ese dólar, en esa moneda específica, que en este caso es el dólar. Y después vienen muchos problemas derivados, pero esto sí es bastante más largo. Pero esa crisis que se empezó a generar por esa desconfianza es lo que empezó a cuestionar qué tan bueno era ese sistema. Y llevó a un resurgimiento del estudio de la economía dentro de este ámbito. El segundo factor podemos tenerlo como los procesos de decolonización que crecieron o que crearon más bien un nuevo grupo de estados política y económicamente débiles en el sistema internacional. Entendemos que estamos en el contexto de los 60, es decir, de las últimas décadas del siglo pasado. Los países latinoamericanos ya eran independientes y ya teníamos muchos países independientes, pero los países que no eran independientes eran los africanos. Y en los procesos de decolonización y de independencia de los países africanos se empezaron a dar dentro de ese contexto post Segunda Guerra Mundial, donde se empezaron a crear sus propias instituciones. Pero si nosotros nos vamos a la historia de cómo se empezaron a crear los países latinoamericanos, entendemos que había muchos conflictos al principio, porque no se sabía cómo hacer o porque había muchos intereses en juego, etc. Tal cual como ha pasado en todos los países latinoamericanos. Ese contexto estaba pasando el siglo pasado dentro de África. ¿Y qué llevaba? El punto es que lo que nos llevaba es que ellos intentaran establecer todo su sistema económico, todo su sistema político, en un mundo que ya estaba globalizado, que no era la misma situación por lo menos que tuvimos nosotros. Lo que lleva a distintos problemas, porque esos países que estaban apenas independizando y que estaban pasando esos procesos de decolonización, pues simplemente estaban insertando el sistema internacional y todos los países iban a interactuar con ellos, pero ellos no estaban lo suficientemente preparados. Entonces, para eso es que se también empezó a estudiar por qué existe esta interacción entre lo económico y lo político y cómo se puede romper esas barreras o ayudarles de cierta forma, o que ellos mismos creen teorías que les ayuden a ellos mismos a superar pues, todos los problemas estructurales que pueden derivar de la economía. Y el tercer factor que tenemos es el fin de la Guerra Fría. Ya, básicamente, porque tras 1989, Europa del Este y la Unión Soviética, o la ex Unión Soviética, en este caso Rusia, empezaron a reintegrarse en el sistema internacional, que era básicamente creado por accidente, como ya hemos establecido. Y ellos querían una integración política, que bien podemos entenderla más o menos por la membresía a organizaciones occidentales, bien sea ya Naciones Unidas, pero también puede ser como OTAN en algunos casos, el Banco Mundial, el FMI, etc. Como también a estas organizaciones políticas, económicas que estaba mencionando ahorita, como puede ser en este caso el Banco Mundial o el FMI. Esto significaba también una vinculación mucho más fuerte e interdependencia económica con economías que son mucho más avanzadas, como puede ser Europa, puede ser Norteamérica y, aunque no está en esa misma área geográfica, Japón específicamente. Era otra de las potencias que había para esa época. Esto generaba como un conflicto también a nivel internacional, que era lo que terminaba visualizando esa interacción entre lo económico y lo político. Porque si nos ponemos a ver todos estos países que eran ex satélites soviéticos, pues tenían una economía muy planificada y tenían procesos derivados específicamente del modelo soviético que pueden generar problemas para esas personas, como por lo menos falta de libertades. Cuando ellos eran satélites soviéticos, pues básicamente ellos no podían ver las libertades que puede ser que tenía el mundo occidental. Cuando se rompió esa barrera, significada por el muro de Berlín, cuando se rompió esa barrera, básicamente lo que tenemos es una interacción mucho mayor entre ambos mundos y la gente pues quería lo que está del otro lado. Repito, y es algo que han hecho al principio, pero para que no se malentienda, no quiere decir uno es bueno y otro es malo. Básicamente es lo que estaba pasando y cómo se termina haciendo. Para hacer ese análisis necesitamos entender cosas buenas y malas de ambos lados. Entonces, mucho ojo con eso. Entonces, todo esto nos estaba generando problemas y nos llevó a que nosotros empezáramos a estudiar básicamente esta interacción entre ambas esferas. Ahora, el punto acá, y esto es lo más importante, es que dentro de la economía política internacional tenemos muchas visiones. Todo lo que nosotros tenemos dentro de relaciones internacionales parte de visiones.
Es lo mismo que les explicaba por lo menos en la primera clase de introducción a las relaciones internacionales. Decía, ok, tenemos distintas visiones para entender los conflictos. Bien, esos pueden ser el realismo, entendido como esta visión negativa del ser humano, que venía de un contexto específico, pero básicamente que era súper pesimista. Teníamos el liberalismo, que básicamente se sentaba en la cooperación, y teníamos los críticos que ya hablaban mucho más de discurso. Entonces podíamos analizar desde cualquiera de esas perspectivas. Ninguna estaba bien, ninguna estaba mal, sino que eran visiones diferentes. Entonces vamos a ponerse unos lentes diferentes en cada uno. Lo mismo estábamos hablando en geopolítica. Teníamos desde las geopolíticas clásicas, que estábamos hablando de Haushofer y todos esos alemanes, como la de Spikeman y la de Spikeman básicamente, que era la de que estábamos sobre el mapa y tenemos el Greenland y cómo esto era súper importante para el control mundial, que es lo que estábamos hablando, y estas nuevas que eran como la geopolítica relacionada a psicología y distintas cosas. Todos estos son visiones distintas. Dentro de la economía política internacional, pues tenemos lo mismo. Hay muchas más, pero las tres centrales podemos definirlas en mercantilismo, liberalismo y marxismo. Ahora, ¿qué es cada uno? El mercantilismo es era el pensamiento básicamente que estaba predominando durante el siglo XVI, XVII, XVIII más o menos, que era cuando se terminaban estableciendo los estados modernos. Y aquí era súper importante tener en cuenta que la visión o la visión específica de esta corriente es que la actividad económica debe estar subordinada específicamente al objetivo central de construir un Estado fuerte. Ese es el objetivo que se tenía. Vamos a ser mucho más fuertes. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la acumulación de, en este caso, capital, mediante el fortalecimiento de nuestra propia economía. En otras palabras, en este caso, la economía terminaba funcionando como una herramienta política y esto terminaba siendo también la base del poder político. En esta perspectiva, ya de forma mucho más específica, existen rivalidades económicas entre los estados. Y básicamente porque cada uno está viendo por su propio interés. Es decir, yo quiero fortalecerme a mí mismo, entonces ya no me importan los otros países siempre y cuando yo termine ganando. Esto es lo que en teoría de juegos se termina llamando un juego de suma cero. Es decir, si yo gano, tú pierdes. No hay posibilidad de que los dos ganemos o que los dos perdamos. Uno va a ganar y el otro va a perder. Entonces, esto genera una competitividad, porque básicamente yo quiero ser mucho más fuerte para que otros países no terminen afectándome a mí. Entonces, esa es la lógica. Básicamente, se parece mucho a lo que hablamos en el primer taller sobre el realismo. Pero esta rivalidad puede entenderse de dos formas diferentes. Hay un mercantilismo que nosotros podemos llamar benigno o que puede ser defensivo. Esto es básicamente que los estados ven por sus propios intereses nacionales, económicos, y dado que son importantes para su seguridad nacional. Pero no tienen un objetivo de atacar a otros, simplemente es fortalecerme internamente a mí. Esto es básicamente lo que se hizo para el fortalecimiento de muchos estados europeos. Para los que son más fuertes actualmente y por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque generalmente una de las cosas que más se critica es que se dice, por lo menos que el FMI dice, el país X, se puede dar un préstamo al país X y este país tiene que industrializarse. Tiene que tener mucho más comercio internacional, tiene que estar mucho más abierto al mercado internacional, al mercado libre. Y desde el inicio se exige eso. Igual los países africanos que están de reciente creación, podemos decir entre comillas, se les exige que inmediatamente estén ingresando al sistema internacional, a esta economía internacional. Pero, ¿qué pasó con los países europeos, por ejemplo? Incluso los países nórdicos, que es lo que generalmente se asocia con una izquierda mucho más fuerte, pero que sigue teniendo la misma lógica. Incluso China sigue teniendo esta misma lógica. ¿Qué es lo que pasó en todos esos países? Primero, se manejó una economía sumamente cerrada, incluso Estados Unidos, se manejó una economía sumamente cerrada para crear una industrialización. Cuando ya dentro de esa economía cerrada se estaba suficientemente fuerte, pues se pasó a comerciar con otros países.
Inglaterra, al momento en que se termina, ahorita te doy la palabra, el momento en que Inglaterra termina por lo menos fortaleciéndose, ahí es que da paso a este mercado. Igualmente Alemania, al momento en que Alemania termina de fortalecerse, es que termina abriéndose, porque básicamente tenían un autosustento dentro de sus fronteras, pero ya después de que tenían ese sustento, necesitaban otras cosas, porque si eran por lo menos productores de materias primas o eran por lo menos de cosas como industriales, tipo vehículos, de la forma más rudimentaria posible, entendiendo que estamos hablando del siglo pasado y siglo XIX también. Si los otros países necesitaban, pues ya iba a existir cierto comercio, pero necesitaban de ese fortalecimiento interno primero. Siendo fuertes, nos abrimos. Entonces, la crítica es básicamente esta, que nos exigen que nos abramos cuando no hay este fortalecimiento. Y esto es lo problemático. Ahora, y antes de pasar a la pregunta de Andrea, el otro tipo de mercantilismo es el mercantilismo que es agresivo. Y este es cuando los estados intentan explotar económicamente, de forma internacional, intentan explotar esta economía a través de políticas que son expansionistas. Por ejemplo, el imperialismo europeo colonial en América, África y Asia es un ejemplo de este mercantilismo agresivo. Las políticas estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial hasta años recientes son también muestras de un mercantilismo agresivo, y actualmente China, con la ruta de la seda o con la nueva ruta de la seda, también es una muestra de mercantilismo agresivo. Y lo que estábamos hablando, creo que fue en la primera clase, el primer taller, cuando estábamos diciendo, a ver, ¿qué era esta nueva ruta de la seda? Era básicamente como China está planteando infraestructura por gran parte de Eurasia, de África y también por partes de Europa. Básicamente, incluso creo que justo antes de la palabra Andrea, creo que era misma Andrea que mencionaba como había uno de los países, ahorita se me fue el nombre, pero había uno de los países africanos que terminaba estando endeudado durante casi 100 años con China por la infraestructura que está creando. Esto es básicamente una expansión de la economía nacional, en este caso de China, que también puede ser parte de este mercantilismo agresivo. Ojo, y repito lo que he dicho antes, no estamos diciendo que sea bueno o malo, no estamos diciendo Estados Unidos, China y las colonias eran malas por hacer esto o eran buenas, simplemente son los hechos que estaban pasando y cómo se puede analizar desde este punto de vista. Ahora, Andrea, tienes una pregunta. Sí, en relación al tema de China e Inglaterra, más o menos en promedio, ¿cuánto tiempo se demoraron en cambiar este tema de industrialización, hacer que sus industrias se fortalezcan? Más o menos, ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo? ¿Fue muy difícil? Sí, fue bastante. A ver, ponernos a pensar en Inglaterra, desde la revolución industrial hasta inicios, tal vez finales del siglo siglo XIX, si no me equivoco, se dio esto. Entonces sí fue un proceso bastante largo. Ahora, uno que sí es mucho más específico en cantidad de tiempo es por lo menos el de China. El de China, todo este proceso de cierre empezó tras Mao Zedong. Era aproximadamente, no me acuerdo las fechas, aproximadamente para los 20, no, 30, no me acuerdo exactamente. Pero básicamente fue el siglo pasado. ¿Y cuándo culminó como este cierre? Terminó en 2003, 2004, más o menos, por alrededor de esa fecha. Y después de eso es que empezó el ascenso de China. Por eso es que, por lo menos, si nosotros estudiamos cuál era la visión, por lo menos, de Estados Unidos sobre China durante la Guerra Fría, era como que China no le prestaba mucha atención, porque no era fuerte. Incluso, en este modelo que se construyó, que hablamos de la clase pasada sobre la geopolítica, que se construyó sobre países del primer, segundo y tercer mundo, primer mundo entendido como Estados Unidos y Occidente, el segundo mundo entendido como Unión Soviética, y tercer mundo como Asia, África y América, y Latinoamérica. China se entendía como tercer mundo. Es decir, China estaba de igual, por lo menos, con países africanos, China estaba de igual con países latinoamericanos. E incluso hoy en día hay muchos economistas que siguen considerando la China tercer mundo. Por eso es que, por lo menos, las relaciones que existen entre China y Ecuador, por ejemplo, se dicen que son relaciones sur-sur, que
son relaciones entre países del tercer mundo, a pesar de que en este punto son desiguales, porque China es mucho más grande y mucho más poderosa. Entonces eso partía de esa visión. Pero a partir del 2003-2004 es que empieza el ascenso chino. Y tiene distintas temáticas porque básicamente tiene otra estructura económica, pero sí, podemos hablar de tal vez unos 50 60 años, más o menos lo que tardó China en cerrarse y después crecer, y después abrirse ante el mundo con temas tecnológicos, etc. Eso, en el caso con Inglaterra creo que fue más, no me acuerdo exactamente el límite temporal, pero tuvo que ser entre 100 años más o menos, un poquito menos, como unos 80 aproximadamente. Eso. ¿De qué Andrea? Después tenía ¿dónde está? Don José. Don José. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, básicamente, en pocas palabras, nosotros entregamos recursos tangibles por papeles impresos. Básicamente es eso. Como dicen, es solo cuestión de confianza. Y si algo pasa con Estados Unidos, nos quedamos en nada. Y otra cosa, el patrón ahora sí se terminó de eliminar, se eliminó fue porque USA, después de las guerras y tanta cosa más, y con tanta deuda que emitió, y como todos los países iban llevando sus dólares a cambiar por oro, no tenía tanto. Los Estados Unidos lo que dijo fue simplemente cambiaron las reglas y lo que hicieron fue decir, bueno, mi papel se respalda en que yo soy potencia económica y se acabó. Y se agarró con el tema del petróleo, se agarró con otros países y desde ahí para acá estamos como estamos. Lo otro, por ejemplo, que también debería tomar en cuenta es que mucho de eso se comenzó también desde los tiempos cuando se creó la famosa Reserva Federal, que la armaron con artimañas que muchos de los estadounidenses no estaban muy de acuerdo en el tema, pero la metieron sí o sí. Incluso hay un poco de teorías por esa parte ahí. Ahora otra cosa, por ejemplo, si las grandes potencias primero se encerraron y se dedicaron a desarrollarse, ¿por qué a nosotros nos quieren llevar a libre comercio si apenas sabemos leer y escribir? Y nos venden como que fuera la gran panacea, si aquí no se hace nada. Gracias, a ver, sí, vamos por partes. Principalmente la parte de Estados Unidos era lo que estaba comentando, en el sentido de, primero teníamos esto de Bretton Woods, donde teníamos la paridad, después no fue sustentable en la Guerra Fría, por lo tanto se termina quitando. Obviamente, tenemos que entender, que es lo que decía en un principio, es decir, no podemos decir como, al final Estados Unidos era malo, por el sentido de, ok, son artimañas, cosas por el estilo, no es el análisis, sino más o menos tenía unos intereses particulares que no se pueden medir en esos límites morales. Es decir, tenemos que verlo de una visión racional, de por qué Estados Unidos termina haciendo eso y por qué tenía un interés dentro del sistema internacional, que puede decir básicamente el poder. No necesariamente porque son malos, sino porque quieren ese poder. Lo mismo podemos ver con China actualmente. No es que sean malos, sino que quieren poder, básicamente. Y querer poder no es ser malo. Entonces, mucho ojo con eso. Ahora, el segundo punto, sí, estoy bastante de acuerdo. Básicamente, se quiere esto, se quiere como que se desarrolle o que se inserte en los países en este sistema internacional, pero no están preparados. Esto no quiere decir que tengamos que encerrarnos totalmente. No, no es la idea, porque pueden pasar cosas negativas. Es decir, hay países que actualmente han intentado hacer eso y ha sido desastroso. Por lo menos actualmente uno de los países que estaba intentando una economía cerrada con muchas de sus materias primas era Sri Lanka. Sri Lanka es este país que es pequeñito, pero está abajo de la India. Entonces, es una isla. ¿Qué pasaba? Entonces, ellos básicamente tenían ellos tenían esta economía planificada, esta economía cerrada, y básicamente ellos lo que estaban era intentando que las exportaciones fuesen mucho más sustentables, que fuesen amigables ambientalmente, etc. Ahora, dentro del contexto de crisis mundial que tenemos, por lo menos con el tema del COVID, con el tema de la guerra Rusia-Ucrania, etc., cada vez le estaban comprando menos. Y eso llevó a que ellos, y que también estaban comprando menos, llevó a que hubiese menos dólares dentro del país, lo que llevó a que se acabaran los dólares dentro de ese país, las reservas ya no habían. Por lo tanto, empezó una crisis que está hasta el día de hoy, que empezó 2 meses atrás, más o menos, y que llevó a eso. Básicamente habían cortes de luz, había gente que no podía que no podía comer, incluso creo que fue como en marzo, incluso suspendieron las clases a nivel nacional porque no tenían papel para poder hacer los exámenes de los niños del colegio.
Entonces, todo eso derivaba de que ellos habían planificado mal o que habían tenido todo esto, este cierre. Entonces, no quiere decir que debamos cerrar, pero también el hecho de que se exija que nosotros tengamos que tener este libre comercio de manera inmediata también es negativo. Ahora, ¿cuál sería la solución ante esto que realmente no está dentro de estas visiones, pero que es lo que generalmente se habla? Es que no podemos tener estas visiones o no podemos implementar estas visiones que están hechas en Europa dentro de Latinoamérica. Por lo tanto, las teorías económicas que se utilicen para el beneficio de los países latinoamericanos tienen que ser creadas dentro de Latinoamérica para entender las condiciones. Porque, por ejemplo, nosotros tampoco podemos aplicar esto, que es una idea muy de Europa Occidental, no podemos tampoco aplicarlas por lo menos a los países nórdicos. Los países nórdicos no son socialistas. Los países nórdicos tampoco son capitalistas. Los países nórdicos lo que tienen es una economía que está bastante planificada, pero que desde hace muchos años y depende de las dinámicas que existían entre islas, y necesitaba de una competencia muy específica que no era la misma competencia que por lo menos se necesitaba dentro de Inglaterra, Francia, Alemania y todo eso, que estaban mucho más unidos. Entonces sus características son diferentes. Lo mismo pasa dentro de China, por ejemplo. No podemos categorizarla dentro de ninguna de estas, porque no podemos decir es una economía que parte del marxismo, porque no es socialista, se define como tecnosocialista, que no es de la parte económica per se, sino de la parte de las relaciones digitales, pero también como un capitalismo de Estado que ya tiene otras connotaciones. Entonces termina siendo una hibridación de estos puntos. Entonces ya hablamos de una teoría económica que tiene que partir desde la propia visión de Asia-Pacífico, en este caso de China. Entonces lo mismo también que ser acá. Básicamente, ¿cuáles son las condiciones que tenemos y cómo podemos hacer para que surja? Entonces, eso es. No necesariamente tenemos que aplicar mercantilismo, sino mercantilismo sería una visión o una forma de ver todo ese tipo de asuntos. Entonces, don José. Y bueno, yo tenía entendido que lo de Sri Lanka fue básicamente gracias a una familia que se previsó poco más de poder, hicieron y deshicieron lo que quisieron entre familiares. Es lo que tenía entendido. El tema de la agricultura, como usted mencionaba, también escuché por ahí que era por intervención del FMI, haciendo sus típicos experimentos con los más pendejos, la típica de siempre. Y básicamente se agravó su crisis porque ya con el tema del COVID, el turismo, que era una de sus principales fuentes de ingresos, cayó. Y al momento de cuando empezó la guerra, fue mucho peor aún porque muchos de los turistas venían de la parte de Rusia, la parte de Ucrania, toda esa zona ahí, hacían mucho turismo a Ucrania, y básicamente con eso se acabó de hundir. Tenía entendido eso. Claro, pero es que va más allá, porque el punto es lo que decía al principio, por lo menos, si nosotros decimos, justo las palabras que yo decía al principio, si decimos el pobre es pobre porque quiere, o decimos el rico es inherentemente malvado, simplemente estamos dando una puntita de lo que podría ser, pero realmente estamos analizando desde otra parte. Y la economía política y la relación internacional tienen muchas variables más, muchísimas variables más. En este caso, por lo menos en el caso de Sri Lanka, sí partía de una dictadura que tiene tintes monárquicos, aunque al final no es una monarquía, pero tiene esos tintes de sucesión, como puede ser igual que Corea del Norte. ¿Ya? Pero a largo plazo era porque ellos también tenían esta idea de que la agricultura podía modificarse. No necesariamente en FMI, pero también era una idea que ellos tenían básicamente para poder tener más capital. A largo plazo eso no funcionó, quebrado. Entonces eso es lo que pasó, pero hay más cosas. Una es la corrupción, otra el descontento social, otra la agricultura fallida, otra la posición, básicamente, otra estaba el turismo, otra básicamente que era una economía que estaba centrada en el desarrollo no desarrollo, como la comercialización o la creación de prendas de vestir para grandes marcas internacionales, y que realmente cuando ya no se puede hacer o que ya hubo cierres de comerciales, pues terminaron cayendo. Entonces todos esos factores se pueden hacer en por qué Sri Lanka está ahorita en crisis, pero no es solamente uno. Entonces esta es una de las partes, básicamente, como estamos diciendo antes. Eso por una parte. Ahora, creo que tenía otra mano, creo que no. Me pareció ver, pero no estoy seguro. No. No veo ninguna. Ya, acá. Listo. Ahora, todo esto que estamos mencionando en este caso, bueno, el tema del mercantilismo
que en lo que estábamos hace rato, básicamente rechaza las visiones liberales. Es decir, plantea que el liberalismo está mal, porque básicamente para ellos más riqueza y poder político militar son estrategias que pueden ser complementarias para llegar a un Estado que puede ser mucho más fuerte y que puede ser mucho más poderoso. Entonces, por eso es que estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de China, estamos hablando de los imperios coloniales. Ahora, después, la otra visión que se puede tener es la del liberalismo. Esta visión surgió como una respuesta al control político y a las regulaciones económicas que existían o que estaban viviendo durante los siglos de creación de los estados europeos, que eran los siglos donde estábamos hablando del mercantilismo. ¿Ya? El padre de esta visión es básicamente el famoso Adam Smith. Él creía básicamente que los mercados tienden a expandirse de forma espontánea para la satisfacción humana. Por eso, sí, básicamente por eso es que por lo menos es problemático que nosotros tengamos la intervención por parte del gobierno, que es lo que decía antes del laissez-faire, del dejar hacer. Para Smith, en este caso, la economía de mercado es la fuente principal de progreso, de cooperación y de prosperidad de cada uno de los países. Y por su parte, la interferencia política y la regulación estatal son antieconómicas y regresivas y llevan al conflicto. Ahora, aquí cabe recalcar lo que he dicho al principio para que no se olvide. Es decir, el hecho de que aquí se diga que no debe haber una intervención no implica que Adam Smith y después Ricardo y después más adelante Keynes, aunque estaba un poco más alejado de esta visión, pero seguía siendo liberal, no implica que ellos dijeran tenemos que tener una economía que esté por su lado totalmente y que no nos importe más nada. Incluso Adam Smith, en su libro más famoso, que es la riqueza de las naciones, planteaba que tenía que haber un marco legal que ayudara al sustento de este mercado. Obviamente es sin intervención, es simplemente un marco para que pueda funcionar. Por eso decía, temas como las leyes antimonopolio siguen siendo parte de un liberalismo. Si nos vamos a algo como una economía sin Estado, ya estaríamos hablando de un anarquismo, que ya es otra cosa mucho, mucho más lejos. Y es ya algo más complicado y que es complicado tratarlo en la economía política internacional porque estamos hablando de un mundo sin Estado y es mucho más complicado. Entonces, después podemos tratar ese tema. Ahora, esta visión, y ahorita termino esta idea y le doy la palabra a Andrea, esta visión básicamente rechaza a los mercantilistas, que básicamente dictaban que el Estado era el actor central para la economía. Aquí básicamente el actor central pasa a ser el individuo, como un consumidor y como un productor. En este caso, el mercado termina siendo una arena donde los individuos se juntan, intercambian bienes y servicios. Y bajo esta visión, los individuos son racionales para perseguir su propio interés económico, por lo que básicamente aplican esta racionalidad para que el mercado se dé de mejor manera y para que todos puedan tener un beneficio. ¿Ya? Eso es básicamente lo que estaba planteando. En este caso, los intercambios económicos en el mercado son parte de un juego de suma positiva. Cuando estábamos hablando de suma cero, era de yo gano, tú pierdes. En el suma positivo es no importa quién gane o pierda, todos vamos a terminar ganando. Entonces, esto es lo que se termina haciendo dentro del mercado, dentro del libre mercado. Entonces, todos van a terminar porque existe una eficiencia que termina siendo incrementada. ¿Ya? Entonces, esto es lo más importante. Andrea, tu pregunta. Hola, ¿sí me escucha? Sí. Sí, hola. Sí, me gusta dar relación a este tema de la parte del anarquismo. Entiendo que es utopía, pero ¿ha habido alguna forma práctica o alguien ha tratado de hacer ese tipo de temas? Porque lo que yo sabía no se podría aplicar. Y bueno, he visto algunos videos de eso, pero es algo que no creo que no se puede. Pero dime tú, ¿qué opinas en relación a eso? A ver, sí, básicamente es utópico. Se ha aplicado, o sea, nunca se ha aplicado a nivel nacional, como decir, vamos a tener una sociedad anárquica, es prácticamente imposible. Pero sí se ha aplicado, por lo menos en microsociedades muy pequeñas, que al final pues, no termina siendo anárquica completamente porque siguen teniendo estado por arriba, pero lo han intentado. Entonces, básicamente son sociedades que han derivado del movimiento punk de Inglaterra de los 80 más o menos. Pero es muy difícil de implementar, básicamente. Es exactamente lo mismo, por lo menos, con el comunismo. Es decir, no se puede implementar, se puede implementar la anterior
caso que es socialismo, pero el comunismo realmente no es implementable. Se ha intentado implementar por lo menos en la Comuna de París, pero fracasó a los pocos años. Entonces, son cosas utópicas que se han hecho a microescala, o sea, a escala, pero realmente al nivel macro son súper complicados. Obviamente, en el tema de anarquía, pues ya se puede ver mucho más, o se puede hacer mucho más tangible que en la realidad en ciencia ficción. Es decir, podemos ver sociedades anárquicas en libros o sociedades anarcocapitalistas que ya ahí solo hay mercado, por ejemplo, entonces es más complicado. Pero a nivel de novelas es lo más interesante. A nivel práctico sí son casi imposibles, prácticamente imposibles. Eso ya. Ya, no sé si... Okay. A ver. ¿Dónde estamos? Creo que antes estabas hablando, pero no te escucho. Ahora no, ahora sí. Andrea, justo dejó. Entonces continúo con la última parte y cuando ingresa otra vez Andrea, yo creo que ingresa. Hola, ¿se me escucha? Ahora sí lo escucho. Perdón. En relación a eso, mi pregunta iba por el tema tecnológico. Ahora con las nuevas tecnologías de la información, vemos que tenemos el tema desde las criptomonedas y todo ese tema. La pregunta es, ¿eso va más por el anarcocapitalismo o realmente es una anarquía porque no tienes Estado, no tienes algo que lo rija, sino simplemente la gente funciona y por la tecnología ya lo hace? ¿Tú cómo lo considerarías? Ya, sí, eso ya es mucho más allá. No sé si por aquí está Juan Carlos, porque seguro me va a molestar porque eso básicamente es mi tesis. Pero, a ver, el punto del anarquismo, esas cuestiones tecnológicas se van mucho más al anarcocapitalismo, no se van al anarquismo. El anarquismo básicamente no tenemos Estado y tampoco tenemos esta supremacía de las empresas privadas, entonces básicamente no tenemos un Estado y no tenemos nada que nos controle. Eso implica que básicamente es como una unión. Al final, esto se empieza a acercar mucho a lo que nosotros conocemos como comunismo. Está cerca. Básicamente la división que podemos tener, que entendemos normalmente de derecha a izquierda, no es como una línea, sino que en este punto entenderíamos como un círculo. Y al final se terminan tocando, de cierta forma, en este punto. Ahora, en este caso, el tema tecnológico sí terminaría llevando, aunque termina siendo también utópico o distópico, depende de cómo lo vean, termina llevando a anarcocapitalismo porque desaparece el Estado, pero todo pasa a las manos de los privados. Entonces tenemos la salud privada, tenemos seguridad privada, tenemos educación privada, y cosas que tenemos, pero incluso tenemos el sistema judicial que termina siendo privado. Entonces básicamente todo va encaminado allá. Ahora, puede haber tecnología desde el Estado, pues al final sí tenemos el caso de China, pero es básicamente la visión que existe. Sí, todo lo tecnológico apunta hacia el anarcocapitalismo actualmente, pero puede cambiar esto. Lo que generalmente es Andrea. Ya. Después me sale que no Alexandra. Entonces no Alexandra. Buenas noches con todos. Yo iba a dar una breve y pequeña acotación en cuanto a lo que son las nuevas tecnologías, el Bitcoin y el por qué sería bueno el fin de la moneda. En el año 2018, la cadena de televisión DW Deutsche Welle de Alemania sacó una investigación bajo Kenneth Roth y Norbert Hass, quienes defendían que el fin del efecto de la moneda y el dinero en metálico supondría grandes ingresos para el Estado, porque para hacer una moneda gastas dinero, para hacer un billete gastas dinero, así como también copiando el modelo de Alemania en Kinderheim, Estocolmo, Suecia y así varios países, como la Unión Europea mismo, impulsan el fin de la moneda y el pago en efectivo. Tomamos en cuenta que en el año 2016 en India el gobierno tomó la iniciativa del retiro de los billetes grandes para luchar con el dinero negro. Actualmente los ciudadanos más pobres, hasta los más ricos, actúan a través de bancos, aplicaciones de pago,
tienen acceso a préstamos y se ha visto que ha disminuido las actividades delictivas o de donde proviene el dinero negro. Adicional a ello, existe un programa que principalmente se utiliza en la Unión Europea, como Suecia, Estocolmo y demás países, que es el SWIFT, y es el pago a través del medio electrónico, que es solamente con yo saber tu número de celular. En conclusión, se estima que solamente en Alemania, a través de PayPal, Visa, se generan 2 millones de ingresos brutos por solo transacciones. Existe un problema que si se canaliza bien, no podría ser considerado como problema. Los bancos empezaron a cerrar sucursales ya que solamente usaban plataformas de pago y aplicaciones. En cuanto a lo que es las monedas de Bitcoin, es una moneda muy volátil. Ningún gobierno y ningún banco central, y ni siquiera el FMI está de acuerdo con que siga emergiendo esta tecnología, porque les quitaría gran parte de sus ingresos a los bancos internacionales, nacionales y a nivel exterior. Es por eso que existen dos corrientes, que una de ellas es que a través de la plataforma de Bitcoin, me parece que hace poco salió las de rupias, Bitcoin EVA, se mitigaba, o más claro, mermaba mucho lo que es el dinero proveniente de actividades ilícitas. Pero como no le conviene a los más grandes poderes que existen en el mundo, pues es sumamente volátil, a veces sube, a veces baja, y lo podemos ver reflejado con el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, que dejó un déficit a escala de millones de billones. Eso en cuanto a lo que era al efectivo, y porque en parte sí era bueno las tecnologías, y en parte porque no se daban de forma tan rápida, porque no le conviene a ciertos sectores de la economía. Gracias. Ya, gracias, Alexandra. A ver, incluso podemos ir un chance más allá, porque, a ver, sí es verdad que por lo menos estas tecnologías son positivas. Por lo menos actualmente se está planteando el hecho de cómo utilizar por lo menos lo del blockchain en sistemas legales, por lo menos en contratos de suministro mediante smart contracts. Entonces, al final sí se entiende por qué es positivo. Pero también hay un lado negativo que va mucho más allá de esta volatilidad. Por ejemplo, si nosotros nos podemos pensar en dos ejemplos. Primero, China con el yuan digital. Es decir, por más de que nosotros tengamos esta cierta autonomía del papel, vamos a decirlo como físico, ¿ya? Entonces puede ser que sea mucho más fácil y conlleve menos costos que nosotros tengamos esto. Pero al mismo tiempo, por lo menos en el caso específico del yuan digital, lo que está creando es al mismo tiempo una mayor presencia del Estado, porque al momento en que existen aplicaciones para que tú puedas pagar las cosas, te están supervisando. Entonces te están diciendo, ok, ¿en qué están gastando las personas? ¿Y por qué eso es mal? Y básicamente eso es parte de todo lo que es el sistema de crédito social, que es en China. Entonces básicamente, si tú estás gastando mucho en videojuegos, estás gastando mucho en pinturas, cosas de cuidado personal, estás gastando mucho en ocio, entonces te van restando puntos y eso es forma de control social. Pero si básicamente estás gastando, aportando al partido, en este caso al partido chino, en este caso el partido comunista, pues entonces va a ser mejor, básicamente vas a tener más puntos. Entonces, este control de lo que tú puedes hacer y que no puedes hacer con tu propio dinero parte de este punto. Al mismo tiempo también hay otras ventajas, y por lo menos es que existen el hecho de que por lo menos ya quitándonos el espacio de las monedas que son nacionales pero digitales, y pasándonos al lado donde están las monedas que son descentralizadas totalmente, como puede ser el Bitcoin. Entonces tenemos también otros problemas. Por ejemplo, el hecho de que sea rastreable. Tenemos cosas positivas, por lo menos cualquier persona puede hacer las transacciones que quiera y no va a tener el control de Estado, pero al mismo tiempo esas mismas monedas se están utilizando para las transacciones, por lo menos entre organizaciones criminales, ya por lo menos como pueden ser los narcos. Al mismo tiempo también están siendo utilizados por estados que están evadiendo las sanciones que han sido puestas internacionalmente, como puede ser Corea del Norte o como puede ser mismo Venezuela.
Entonces, básicamente, esto es problemático porque básicamente tienen las sanciones por algún motivo en específico. Y con el mismo caso de Irán. Tienen las sanciones por algún motivo en específico, por lo menos el caso de Irán con la proliferación nuclear. Y si es que se está dando esto, pues ellos pueden terminar financiando agrupaciones similares, como puede ser lo que estaban haciendo Irán con el caso de los talibanes. Entonces, esto termina siendo problemático por este punto, porque no hay una forma de controlarlo. Pero hay pros y contras. Ahí nosotros tendríamos básicamente que empezar a pensar, como dije antes, no esto es bueno y esto es malo, sino básicamente cuáles son los pros y contras y qué nos beneficia más a largo plazo como sociedad. Entonces, más o menos por ahí. Entonces, estoy de acuerdo más o menos con lo que estaba diciendo Alessandra, con estas otras caracterizaciones. Eso. Don José. Bueno, básicamente, si bien en la actualidad el dinero se crea prácticamente de la nada y hoy por hoy no son solo más que números de computadora, porque si todos fuésemos al banco a retirar nuestro dinero, de seguro que no lo encontramos. Pasar a dinero electrónico solamente sería facilitarles el trabajo para seguir enriqueciéndose y controlando a las masas, que es lo que ha venido haciendo todo siempre. Y hoy en día no existe nada descentralizado porque todo está bajo el control de las élites. Por eso es el tema de la famosa especulación, porque ellos saben en qué momento y cuándo hacer que suban, cuando bajen las cosas, cuando les conviene. Los únicos que siempre terminamos perdiendo somos nosotros los que estamos de la mitad hacia abajo. Ya, gracias, don José. Dejo la mano Roberto está por ahí. Ya, pero antes de pasar Ah, ya. entonces, solo para pasar esa parte, antes de dar la palabra a Roberto, que lo que sería, sí, básicamente, o sea, si sacamos todo el dinero, básicamente no hay como respaldarlo, y eso es lo que decía al principio, que se llama dinero fiduciario. Ahora, recordemos lo que estamos diciendo al principio, que es, no podemos pensar en los términos emotivos, de decir, por lo menos, el pobre es pobre porque quiere, o el rico es una élite que gusta controlarnos. Tenemos que llegar a un punto medio, nosotros entendemos, a ver, las personas tienen intereses, no es malo que tengan intereses, pero básicamente cómo se configura eso en el mundo. Si planteamos directamente buenos versus malos, entonces básicamente los análisis políticos que terminamos haciendo van a estar sesgados y no podemos implementarlos. Si entendemos por qué las cosas pasan, entonces va a ser mucho más fácil. Ya, entonces vamos por esa parte. Roberto. Sí, buenas noches con todos. Súper bien la exposición. Quería hacerles una pregunta, la verdad, pregunta y respuesta. Digo, si es cierto que el dinero físico prestado por los bancos o los sistemas nacionales ha sido siempre, y el Bitcoin está entrando a rechazar la tendencia de que haya un banco nacional, que hay un Banco Central Nacional que emita los dólares. Pero ahí no solamente del tema del dinero como tal en la emisión, sino el tema también de la multiplicación del dinero a través de la intermediación financiera. Algo que no está logrando y no va a lograr el Bitcoin directamente, por ejemplo, porque tú tienes una cuenta en Bitcoins y no es que alguien coge tu cuenta en Bitcoin y lo presta a alguien más y si ahí se multiplica el dinero. En los sistemas nacionales financieros estamos hablando de que un dólar se multiplica 6, 7, 8, hasta 10 veces, se da la vuelta en la economía. Es así, es cierto, si nosotros vamos si todos los ahorristas necesitamos el dinero que está en los bancos, no existe ese dinero, pero existen garantías reales como hipotecas o gente que está debiéndole al banco que respalda ese dinero. ¿Cómo el Bitcoin podría saltar ese escollo y convertirse en multiplicador multiplicarse en la fórmula tradicional del dinero físico? Es un poco la pregunta. No sé si me expliqué bien. Sí, ¿me entiendes? Ahora, es algo que básicamente puede ser una limitación, pero realmente no existe una explicación clara de cómo se haría eso. Es decir, el Bitcoin funciona básicamente como con líneas de código y se van generando se compran por partes básicamente, pero son comunidades. Entonces, esas unidades serían complicadas multiplicarlas porque a largo plazo ahí existe un límite del Bitcoin que se pueden hacer. Es decir, sí se puede multiplicar a través de inversiones, pero existe un límite al final, ¿ya? Porque son cadenas. Si nosotros estamos hablando de dinero, pues sí se puede multiplicar pues ad infinitum, aunque eso es negativo, básicamente por inflación, pero existe esa posibilidad. En caso de los Bitcoin puede ser como estaba diciendo Alexandra por medio de inversiones, pero es complicado, por eso de que son bloques. Entonces,
no sé si sea la respuesta correcta específicamente, no sé si existe una respuesta correcta actualmente sobre ese punto, más porque entendemos por la descentralización, básicamente porque no está por ese lado, no sé si nos por ahí. Bueno, tal vez me expresé mal. Yo estoy hablando de la multiplicación del dinero en el sentido de que yo, usuario número 1, tengo $1,000, voy y deposito en el banco le presta al usuario 2, lo coge y lo invierte en la compra de un mueble, el vendedor de muebles coge ese dinero, lo deposita en el banco, ¿sí? Y el banco lo presta al usuario 4, le paga al de la tienda, el de la tienda va al banco, lo deposita y el banco le vuelve a prestar al usuario 6 y así. Estamos hablando de 7, 8 veces. Entonces hablamos que ahorita en la economía hay alrededor de 30,000 millones de dólares, pero dólares físicos reales existentes, habrá unos 3,000, 4,000 millones de dólares circulando en el sistema. ¿Sí? El resto es un proceso de confianza en donde sabemos que ese dinero está circulando en la economía, alguien lo debe, ¿sí? ¿Sí? O alguien lo está garantizando que lo pagará en el futuro y está garantizado o bien en el trabajo de esas personas o bien en bienes físicos como hipotecas que está garantizado ese dinero. El Bitcoin no cumple ese rol, solamente está cumpliendo un rol como un activo más, como un activo como el oro, como la plata, pero no como un sistema que permita que la riqueza se multiplique y poder cumplir el objetivo de ser un medio de cambio, que es el dinero. Esa era la... O sea, sí, no te preocupes. Exacto, sí. Es decir, al final es complicado el punto de que se pudiera hacer de la misma forma en los Bitcoin, porque al final, por lo menos, estabas diciendo tú, aquí hay una parte que tenemos física y otra parte que es de confianza. Dentro del Bitcoin ya no existe esa confianza porque lo tenemos, no físicamente, pero por los bloques. Eso es lo que me decía con los bloques. Entonces tienes bloques de Bitcoin. Entonces, al final, no es que yo pueda decir, confío en esto, sino al final lo tienes o no. Aunque sí puede existir cierta confianza, más o menos en un sentido similar, de es que me debo ya, por medio de la cadena en la blockchain. Pero es más complicado. Es decir, puede existir esa posibilidad, pero realmente no es tan claro. Por eso es que decía, no sé si hay una respuesta específica hoy en día, pero sí se puede llegar a dar. Entonces, más o menos pues, por ese lado. Aunque sí es claro que actualmente es muy diferente y que puede ser que sea mucho más problemático, básicamente como activo. Entonces, eso es lo que me refería. Entonces, creo que venía primero José y después Alejandro. Bueno, básicamente, como yo diría que si existiera en realidad ese respaldo, no habríamos pasado por tantas crisis. Cuando hubo la quiebra de todos esos grandes bancos, no habría crisis. Se hubieran respaldado en todas sus inversiones, en todos los activos, no habría pasado nada, pero eso no es así. Así que ese respaldo no existe en sí. Eso básicamente lo único que hacen es apalancarse, y a las finales no tiene respaldo en nada, simplemente es pura especulación, que solo beneficia a cierto grupo, porque la típica de siempre es que se capitalizan las ganancias, pero las deudas se socializan, porque siempre los de abajo terminan pagando todas esas deudas, y siempre ha sido así. Ya, vale, gracias. Entonces, no es lo que estaba explicando antes, porque básicamente pues sí puede ser problemático eso. Alexandra. Yo le iba a explicar al señor que preguntó antes sobre cómo se hace dinero en Bitcoin. Pues el Bitcoin tiene una cierta cantidad que vale un Bitcoin. Entonces a ese Bitcoin se le fracciona y se vende en fracciones. Y se vende a mayor precio. Y esa es la ganancia. En un banco local, como el Banco Pichincha, el Banco de Guayaquil, se va y se hace un préstamo, que puede ser quirografario, que no son más de $5,000, puede ser un hipotecario, que es mucho más grande el dinero que te van a prestar. Entonces en el banco tradicional va y se deja una garantía. En caso de que no se haya respaldo de esa garantía, en el caso de que no se pague esa deuda, el banco realiza un procedimiento ejecutivo que simplemente va a decir, no me pagaste, te cobro el interés, que ya viene el interés con mora. Y hay deudas que ascienden de 20,000 pasan a ser 48,000.
En el gobierno de Rafael Correa regularon esa parte porque si ni bien, digamos que yo saqué un préstamo de $30,000 y mi casa vale $30,000. Entonces, el banco que hacía, vendía esa casa en $15,000, el banco mismo era el que compraba y aún así se quedaba con una deuda. Entonces, el sistema del banco que tenemos a nivel local es muy pésimo, muy malo. A partir de ahí se hace una revalidación y en el momento de que tiene una deuda de $30,000, va, el banco vende esa casa en $30,000. Si tú le debías $15,000 al banco, los $15,000 se queda el banco, se abre un depositario judicial y le depositan el dinero restante. Entonces vemos que no ayuda mucho el banco local, porque si no se paga la deuda, se declaran interdicto y es un problema mayor. Sí. O sea, básicamente esa es la explicación amplia, la segunda. Entonces, era el punto que estaba diciendo antes. Básicamente, el problema para que eso termine multiplicándose es eso mismo que decía Alessandra al principio, que ya he mencionado. Los bloques no se pueden terminar multiplicando. Y eso les puede ser problemático, pero no te decir, puede ser posible. Tenemos ese incluso. Entonces, a ver, hay dos preguntas más. Edwin y después Ecuador. Bueno, tenemos dos preguntas. Termino con dos preguntas y terminamos con la última parte que tenemos y después, si hay más preguntas, pues contesto después. Pero primero con estas dos primeras. Sería Edwin. Edwin y Anita. Buenas noches. Espero me escuchen todos. Más que una pregunta, es un comentario como tal. Antes que nada, no he tenido la oportunidad de felicitar al expositor que nos está nutriendo nuestros conocimientos. Me parece muy, muy interesante y de vital importancia, como decía. Es importante conocer cómo funciona el mundo para poder tener una visión y poder marcar un paso que vaya en la búsqueda de un bienestar en común. De todas las clases, pues creo que hay que, como grupo, también no descartar la realidad, pero no quedarnos en la muletilla de que los buenos y los malos que he visto durante toda esta conversación, durante estas 3 semanas, ya creo que son 4 clases. Miren, cuando esa muletilla, yo lo veo así, un lavado de cerebro que nos han hecho, y eso lo utilizó el expresidente Correa, en separarlos, es decir, los ricos los malos, los pobres los buenos. Yo soy el bueno y los que están en contra de mí son los malos. Creo un poquito que es importante que con todo este conocimiento que vamos haciendo vayamos todos mismos un poquito quitándonos de esa muletilla de los Estados Unidos son lo malo, no creo que sean los buenos tampoco. Pero si nos quedamos en el punto en el que nosotros somos los buenos y ellos los malos, pues siempre vamos a ver desde la perspectiva que cada uno esté. Para los americanos, los malos serán otros y ellos serán los buenos. Entonces creo que esa es una retórica y una muletilla que es importante que la vayamos dejando. Yo de todo lo que he revisado y lo que he estado en estas clases, nos habla que el mundo funciona de esa manera, que muchas de las cosas deben cambiarse y regularse a través de los estados. Eso es importantísimo y por eso es que se requieren gente profesionales que gobiernen, pero que gobiernen siempre defendiendo y buscando un mayor beneficio para todos. Yo creo que el sistema financiero ya cae un poquito en este campo que un poco es la formación académica que he tenido. El sistema financiero funciona de esa manera por un respaldo que existe. No es, también es importante notar que no todo está respaldado, pero tampoco podemos decir que estamos el fraccionamiento que decía antes, pues, es el término técnico financiero,
Entonces, yo creo que el sistema financiero como tal, para que se reemplace con la nueva moneda electrónica, va a tener un largo camino todavía porque no hay una seguridad también. Ustedes han visto que si a Estados Unidos le han hackeado, en nuestro país también han sido hackeadas algunas cuentas electrónicas y sistemas públicos. Entonces yo creo que todavía el Bitcoin tiene mucha vulnerabilidad y la confianza que se ha generado durante todos estos años del sistema financiero es lo que respalda para que cada uno también pueda progresar. Hay que también poner los pies en la tierra. Nosotros dependemos de un banco, necesitamos de un financiamiento, pues muy pocas personas tendrán para comprarse una casa. Y así funciona nuestra sociedad. Y yo creo que de esa manera, con todo esto que nosotros vamos aprendiendo, que nos enseñaron, es importante plantear esas regulaciones sin pensar que la solución también es que nos den gratis o que los bancos condonen todas las deudas habidas y por haber. Entonces yo creo que hay que poner un poquito los pies en la tierra para ameritar la realidad, que necesita ser modificada, necesita tener unos cambios que favorezcan a muchos más de los que ahora. Eso sí es importante. Entonces, me parece muy buenas las clases, esta parte del contexto mundial, al menos el contexto mundial nos golpea, y yo creo que la única solución para eso es protegernos como Estado a través del gobierno, porque siempre al no ser autónomos, al depender mucho de diferentes estados, porque nosotros también como país no hemos sabido aprovechar, hemos esperado que un gobierno nos solucione las cosas, que ellos pongan la plata, que ellos salven los bancos, que ellos salven las empresas. Y yo creo que es momento de irlo cambiando a que nosotros como actores vayamos presionando a los diferentes gobiernos. Eso más que todo un comentario. Y felicitar por las clases y a seguir adelante. Saludos a todos. Ya, muchísimas gracias, Eli. Sí, primero gracias por la primera parte de la extensión de mi que estaba haciendo. Y de todo, hay algo que sí me gustaría rescatar, y es algo que no había mencionado, por lo menos antes cuando estábamos hablando del Bitcoin, y después de para que no había dicho de la parte de Bitcoin. Sí, esta parte de los peligrosos que puede ser el momento de que es vulnerable, por lo menos a hackeos, es algo que también hay que tener súper en cuenta. Porque por más de que nosotros tengamos un sistema que sea casi perfecto o que sea perfecto, el principal problema es que los hackeos no sean por la vulnerabilidad que pueda tener el sistema en muchas ocasiones, sino que el principal eslabón que hay en muchas ocasiones es la propia persona. Entonces, como personas no somos perfectos y de ahí viene el hackeo en muchas ocasiones. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y solo, justo porque también vi en el chat, y antes de pasarle a Anita, obviamente las cosas que nada pasa porque sí, como que sea en el aire y específicamente, sino todo tiene un porqué, todo tiene un control, todo tiene ese tipo de cosas. Sin embargo, el punto al que estamos llegando acá es que por lo menos para analizar todo ese tipo de cosas hay que entender los intereses. Hay élites que tienen intereses, los intereses no son buenos o malos, es básicamente lo que estamos diciendo antes. No podemos pensar por lo menos en esto que generalmente se está dando últimamente por lo menos existe esta empresa que es la de Blackwater, que lo que nos dice es una empresa que posee a todas las empresas y que son los que van a controlar el mundo, nos quieren destruir, nos quieren hacer básicamente los esclavos. Como, no va por ese lado. El punto que para hacer un análisis más específico es como decir, ok, si hay intereses, pero cómo funcionan esos intereses, dónde están estructurados esos intereses y cómo se ven en el mundo esos intereses. Entonces vamos por ahí que pensar en ese Blackwater que está a nivel mundial, o pensar en que si Estados Unidos tiene esas telarañas, o por lo menos lo que pasaba antes con el Pizzagate o cosas por el estilo. Entonces no va por ese lado. Ahí. Félix, muchas gracias y buenas noches con todos y con todas. Bueno, yo lo que quiero hacer es un pequeño comentario, una pregunta. Bueno, aquí estamos para aprender en mi ignorancia, ¿no? Conozco algo y creo que, como dijo Roberto, y la persona que
que habló antes de mí, en los bancos centrales, en cada país tenemos un respaldo de un encaje bancario. Yo tuve una mala experiencia con una amiga que la acompañé a Otavalo en febrero exactamente del 2020. Hicieron una feria y convocaron a muchas empresas para pagar con bitcoins y OneCoins. Y antes de que empiece esta feria, mi amiga llevó un montón de productos, hizo su stand, le acompañé. Y la señora, que era la líder de este sistema de moneda, les dijo, si cuesta estos 50, ponen 100, cobran 50 en efectivo y 50 en la moneda. ¡Wow! Le dije, oiga señora, esto es una estafa. Para mí es una estafa, porque si cuesta algo 10, yo lo debo en 20 y 10 me pagan en efectivo y los 10 en bitcoins, ¿dónde está el respaldo? He visto muchas personas y muchas amigas que han invertido que hasta ahora no pueden cobrar $1. Entonces, para mí, sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado en esto porque preferible trabajo con un banco que sé que tiene el respaldo y tiene el respaldo de mi país. Es una piramidación para mí de capitales y un producto de network marketing, de redes de mercadeo que busca sí, hacer un producto y está bien y lo aplaudo. Pero ¿dónde está la garantía? Para mí no tiene confianza, con todo el respeto, porque como Alexandra dijo, ¿no? Se vende por fracciones. ¿Y dónde está la respuesta de cómo pago yo una hipoteca con esta moneda? Eso nomás, muchas gracias. Ya, muchísimas gracias por el comentario. Sí, es decir, es cierto, puede ser terminar teniendo estos vicios, de alguna forma, que también pueden pasar como en el mundo tradicional. Es decir, lo que vemos actualmente, aunque es ilegal, el tema con las tarjetas. Es decir, que un producto me cueste $10 en efectivo y 15 con tarjeta, es ilegal a largo plazo también. Es recientemente, creo que fue puesto en, no me acuerdo el código, pero básicamente es eso. Pero también, por lo menos en el tema de los bitcoins, hay que tener una diferenciación. Es decir, una cosa es como el sistema donde nosotros podemos hacer todo lo que tiene que ver con bitcoins y con blockchain y todo esto, que es internacional, que funciona de manera específica, y otra son estos vicios que se han generado recientemente sobre, no diré empresas específicas, pero específicamente de vamos a hacer cursos y vamos a estudiar en Forex y todo este tipo de cosas que son problemáticas, son cosas diferentes. Entonces, de eso podemos debatir mucho. Del tema de Bitcoin es totalmente aparte, igual Bitcoin, Dogecoin, aunque Dogecoin es problemático, pero distintas cosas son aparte. Entonces, como que diferenciamos ahí, pero sí sigue siendo problemático. Es decir, al fin y al cabo sí podemos tener ese tipo de estafas, sí podemos tener ese tipo de cosas, podemos perder mucho dinero. Es decir, mucha gente en los últimos meses, cuando bajó el precio del Bitcoin, pues perdió muchísimo dinero. Entonces, esa inestabilidad que también mencionaba antes Alexandra, entonces es bastante problemático. Eso. Entonces, termino con esta parte y después les puedo decir que hay alguna otra pregunta. Ya hemos dicho el punto del liberalismo, entonces realmente que bajo este camino o bajo esta visión nosotros partimos de la prosperidad humana, pasa específicamente por la expansión del mercado libre, que es básicamente el capitalismo. Y esto no solo al interior del Estado, sino a nivel internacional. Entonces, esto es lo que nos pasa en lo que se basa el liberalismo de Adam Smith. Y finalmente, tenemos al marxismo, que es esta visión que es otro de los famosos, en este caso, economista y filósofo Karl Marx. Marx, en este caso, veía la economía como un espacio para la explotación humana y la inequidad de las clases. Por este motivo, es que él coge el juego de suma cero que da el mercantilismo. Recordemos, yo gano, tú pierdes, ¿ya? Pero en lugar de explicar las relaciones entre estados, porque el mercantilismo es mi estado gana, el tuyo pierde, aquí lo aplica las relaciones de clase. Para los marxistas, la economía la economía capitalista funciona en base a dos clases sociales que son antagonistas. Primero tenemos a los burgueses, que son los que poseen los medios de producción, y luego tenemos al proletariado, que son los que tienen el poder de su cuerpo y que deben venderle a los burgueses. Sin embargo, ese trabajo que están generando se trabaja mucho más de lo que se está recibiendo, por lo que a largo plazo existe un excedente que es apropiado supuestamente por los burgueses. De esta forma, las ganancias capitalistas están basadas en la explotación. Entonces, esto es lo problemático. Ahora, a nivel de economía política internacional, todo esto tiene dos puntos, podemos decir de alguna forma. O dos puntos, podemos decir. Primero, es que dentro de esa visión marxista, podemos entender que los estados no son autónomos.
¿Por qué? Básicamente porque estos estados pueden ser manejados por los intereses de las clases dominantes. Que, ojo, no implica que sea malo, implica que son los dominantes y que puede ser problemático, que no es lo mismo que malo. Ojo. Los estados capitalistas, en este caso, están dirigidos por los intereses de los burgueses. Esto significa básicamente que los conflictos que podemos tener entre estados, incluso temas de guerras, deben ser vistos bajo un contexto económico. Ya es una competición que se hace entre los distintos estados, entre clases capitalistas de diferentes estados, básicamente. El otro punto es la expansión. Entonces, como sistema económico, el capitalismo es expansivo. No existe una culminación de la búsqueda por nuevos mercados y nuevas ganancias. De esta forma, esta expansión por lo menos se dio por temas como el imperialismo y la colonización, pero también cuando ya se dio la independencia de los distintos países, cuando se dio la independencia de los distintos países y también se dio paso a disminución del imperialismo, pues también pasó a formar parte o a visualizarse como la globalización económica, que está guiada por empresas transnacionales. Y eso, pues, es lo que se ve actualmente como esa expansión del capitalismo. Bien sea que también estos temas industriales pues, pueden ser vistos desde distintas ópticas, entonces es medio problemático por ese lado. Pero, básicamente, lo que necesito es que, o lo importante acá, es que tengan estas dos visiones, estas tres visiones, básicamente. Primero, que hay un mercantilismo que se basa en que el poder del Estado, en básicamente tener un poder centralizado y formándonos como Estado, fortaleciéndonos como Estado, para después poder competir. Luego tenemos el liberalismo, que habla de esta apertura del mercado y cómo el beneficio tiene que ser para las personas, básicamente como consumidores como productores. Y luego el marxismo, que habla de esta distinción de clases y esta lucha que puede ser, que es en contra de esta explotación que está dando. Ya, entonces esos son los tres puntos fundamentales, las tres visiones. Con esto, pues, terminar esta parte de introducción a la economía política internacional. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta mientras tanto. Ahí está Víctor. Víctor. Muy buenas noches. Yo apartándome un poquito de la economía, yo tengo una duda, bueno, no sé cuál es la función que tiene la embajada y la otra es los consulados. Ya. A ver, la embajada es temas diplomáticos, temas políticos con el país receptor. Por ejemplo, la embajada de Ecuador en Estados Unidos, por ejemplo, se encarga de las relaciones políticas que existen entre Ecuador y Estados Unidos en este caso. Entonces, por ejemplo, temas de acuerdos, si hay un conflicto, quiénes conversan con quiénes, ese tipo de cosas son directamente en la embajada. Luego está el consulado, generalmente se ubican en el mismo espacio, pero son cosas diferentes. El consulado básicamente ya no es de la relación del Estado con el otro Estado, sino es de los nacionales de un país en el otro Estado. Por ejemplo, el consulado de Ecuador en Estados Unidos, entonces lo que va a atender es a los ciudadanos ecuatorianos que estén residiendo en Estados Unidos, básicamente para temas, si tienen algún problema, si tienen alguna defensa, si es que alguien se muere, entonces tiene que ir el cónsul, si es que van a sacar pasaportes, etc. Entonces ya no es político, ya no es como de presidente a presidente, como representante de presidente a presidente, sino es del Estado a las funciones de sus ciudadanos en otro país. Esa es la diferencia entre embajada y consulado. Perfectamente claro, gracias. William. Muy buenas noches, compañeros. Sí, bastante interesante la charla del día de hoy. Y bueno, me parece también buena la acotación que hace desde quien está dirigiendo la charla y sobre la neutralidad, ¿no? Porque sí tenemos bastantes sesgos, sobre todo en la educación, sobre todo quienes hemos estado en instituciones públicas, en lo que es primaria, secundaria, universidad. Sí hay un sesgo bastante hacia la izquierda, hacia el marxismo, y en cambio en el sector privado lo contrario, ¿no? Pero viendo las cosas desde este punto neutral hay mucha mejor manera de comprenderlas. Y claro, bueno,
Aquí hemos visto las tres grandes corrientes del mercantilismo, liberalismo y marxismo. Bueno, sobre el marxismo también acotar que básicamente la idea del marxismo, leyendo a profundidad a Marx, no era el control total de la economía del Estado, sino este control es única y exclusivamente durante la transición hacia el comunismo, pues el comunismo ya viene a ser como una especie de anarquismo donde desaparece el Estado, según lo que plantea Marx. Entonces, también me parece importante la visión que tú tienes, que yo la comparto mucho, con el espectro político no como una línea recta, sino como un círculo donde el anarcocapitalismo llega a estar casi en el mismo punto o aledaño al anarquismo extremo, que sería la extrema izquierda, pegados dentro del mismo círculo, ¿no? Y sí, bueno, respecto a la economía, lo que quería hacerte una pregunta desde tu punto de vista, más o menos, ¿qué es en el Ecuador? ¿Cómo se ha venido manejando en los últimos años la economía, desde el mercantilismo, el liberalismo, desde el marxismo? ¿Cómo le ves tú, digamos, los últimos 20 años de la economía ecuatoriana, cómo ha sido manejada? Buenísimo. Ya, muchas gracias, William. A ver, paso con la pregunta y después un comentario de lo que comentabas antes, que también es importante. Entonces, desde la economía del Ecuador, aquí parte de lo que estaba diciendo cuando hablamos de China, y no, de China y de Latinoamérica en general. Es decir, estas visiones son netamente de cómo funciona en Europa, la podemos aplicar aquí, pero si nosotros quisiéramos aplicar algo que fuese funcional y que se está aplicando para analizar qué está pasando o qué ha pasado, pues ya tendríamos que aplicar más o menos algo que sea netamente latinoamericano. Por eso, por lo menos, el caso de China, que decíamos, no podemos verlo desde el mercantilismo, liberalismo, marxismo, porque su tecnosocialismo con su capitalismo de Estado, pues terminan cruzando todo y esto es problemático. En Latinoamérica, pues podemos tener algo parecido. En Ecuador, pues también podemos tener algo parecido. Es decir, hay políticas que pueden ser liberales, es decir, primero empezado con el dólar y después algunas cosas de las contrataciones, etcétera, pueden ser medidas que terminan siendo liberales. Algunas son proteccionistas, es decir, que tengamos más aranceles, son proteccionistas que terminan siendo mercantilistas. Y algunas cosas de distribución terminan siendo marxistas. No quiere decir esto que sea una economía socialista, no quiere decir esto que sea una economía liberal, no quiere decir esto que sea una economía mercantilista. Pero quiere decir que tiene elementos de varios puntos. ¿Cómo lo podríamos explicar? Como digo, en algo latinoamericano propio, de cómo nosotros hemos construido las economías de nuestros países. Entonces, más o menos por ahí. Tiene tintes liberales y marxistas en ciertos puntos, más de los últimos 20 años, sí, alternados de cierta forma. No hay un gobierno que se haya ido 100% uno, siempre va a tener tintes de otro. Entonces, es muy complicado. Pero sí, básicamente ha sido liberal, así, si lo quieren ver de esa forma. Pero, como digo, la opinión es más bien sería más importante verlo desde una perspectiva netamente latinoamericana, que es más allá, que nos permitirá que a largo plazo pues mejorara la economía, o que intentamos mejor cómo la economía. Entonces, eso por ese lado. Del comentario que había dicho al principio, me gustaría rescatar una cosa que también había olvidado antes, y es el tema de esa neutralidad que es necesaria. Es decir, el punto no es que seamos neutrales al 100% en toda nuestra vida, no es que nos pongamos en un punto medio y no opinemos, no por ese lado, sino cuando vayamos a hacer un análisis. Es decir, si vamos a hacer un análisis no podemos decir bueno o malo, sino que más o menos lo que tenemos que hacer es decir, ok, estas son las cosas que funcionan de este lado, así funciona de este lado, más o menos qué es lo que está pasando. Es lo mismo que le decía, por ejemplo, dentro de la primera clase cuando hablamos de los medios de información, sí, los periódicos y todo eso. Es decir, si queremos ver qué está pasando en el mundo, pues tenemos que ver los grandes medios como CNN o Fox, pero también tenemos que ver los independientes, pero también tenemos que ver los que son más de derecha, en este caso de Estados Unidos Fox, como los que son más de izquierda, como CNN. Si queremos ver Rusia, entonces Rusia-Ucrania, vemos a Russia Today, pero también vamos a ver qué dicen los medios occidentales o qué dicen los medios de Ucrania. Es decir, tenemos que tener un contraste, y eso es lo que nos permite esta notoriedad. Ahora, ya después, pues obviamente la gente siempre toma una postura, que no está mal. El
punto es no quedarse en ese buen y mal. Entonces, sí es algo que ha habido marcado por la educación y es una problemática. Entonces, bastante, muy bueno lo que me estabas mencionando al principio. Entonces, gracias, muchas gracias. Seguía Rocío. Sí, Rocío. Gracias, buenas noches con todos. Mi pregunta específica es sobre esto de los bitcoins. Entonces, no es tan recomendable hacer inversiones de este tipo, de lo que entiendo, porque no tienen una base, un respaldo de decir, bueno, mi dinero está en este barco o en esa nave, es decir, no hay algo físico, no hay algo en qué confiar. Y lo otro, la verdad me quedó dudas sobre la pregunta que hizo Víctor. Pues yo estaba muy confundida de lo de las embajadas, lo que es las embajadas y lo que es los consulados. Es decir, no sé si entendí bien, quiero hacer un ejemplo. Por ejemplo, en Israel existe embajada y consulado de Ecuador, porque otra situación que yo quería viajar hace mucho tiempo al exterior. Obviamente yo me fui a otros países, pero quería ir a Londres y me dijeron, el consulado está en Guayaquil, yo tengo que ir a hacer los trámites allá en Guayaquil. No podía yo hacer de ninguna manera nada aquí en Quito porque el consulado de Londres creo que estaba en Guayaquil. Entonces, la verdad no me quedó muy claro cuáles son las especificaciones, por qué hay la diferencia, o cuál es la diferencia, más bien dicho, entre consulado y embajada. Mil gracias. Ya, muchas gracias. A ver, empiezo con la primera, entonces voy a la segunda, que es chance por la B. Específicamente de si hay consulado en Israel, pero no estoy muy seguro. En embajada sí hay. Consulado asumiría que sí, pero no estoy seguro. A ver, directamente. Es decir, pongamos el ejemplo, es decir, ustedes estaban poniendo de Reino Unido y Ecuador. Reino Unido tiene su gobierno, que en este caso, bueno, ya no sé qué es que no lo han visto, antes era Boris Johnson, y en Ecuador el presidente pues es Lazo, en este caso. ¿Ya? Entonces, ambos presidentes necesitan pues hacer tratados. Si es que existe un conflicto, no sé, existe una guerra, entre comillas, que necesitan hablar entre ellos. Si quieren hacer un acuerdo de libre comercio, entonces necesitan hablar entre ellos, entre los gobiernos. Es decir, son relaciones políticas. ¿Ya? Eso es lo encargado de la embajada. Es decir, el embajador en otro país es el representante del gobierno en otro país. Es decir, el embajador de Ecuador en Reino Unido es el representante del gobierno ecuatoriano ante el gobierno de Reino Unido. En el caso al revés, pues el embajador de Reino Unido en Ecuador es el representante de Reino Unido ante el gobierno ecuatoriano. Entonces, cualquier relación de política que quieran hacerse entre ellos va a ser por medio de los embajadores. Ahora, los consulados ya se encargan por lo menos de temas de los ciudadanos. Por ejemplo, si hay ecuatorianos que viven en Reino Unido, entonces ellos no tienen y necesitan un pasaporte, por ejemplo, se les extravió el pasaporte, ellos no tienen que ir al embajador, ellos tienen que ir al cónsul, porque el cónsul es como que dijéramos un representante del registro civil ante otro país, entre comillas, porque no es tal cual. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo necesito sacar mi pasaporte porque se me perdió y estamos reunidos, entonces yo voy al consulado y digo, mira, se me perdió el pasaporte y ellos me van a dar un salvoconducto para volver a Ecuador. Si yo necesito una cédula, se me perdió mi cédula, entonces yo voy al consulado y les pido, ¿ya? O si yo quiero sacar una visa, yo no soy ecuatoriano, entonces que estoy en Reino Unido y yo soy británico y quiero ir a Ecuador, necesito visa, no necesita, pero para poner ejemplo. Entonces yo tengo que ir al consulado de Reino Unido, es decir, yo quiero una visa para ir a Ecuador, entonces ahí la van a pedir. Entonces ellos ponen el pasaporte. Entonces, las relaciones del consulado son civiles con el Estado. Y las relaciones de la embajada son Estado con Estado. Ahí ya no entran los civiles. Esa es la diferencia. Unas relaciones políticas y el otro es como registro civil. Básicamente sería algo similar. Eso con la segunda pregunta. Con la primera pregunta, no es que sea necesariamente malo invertir en bitcoins y cosas por el estilo. No ese es el punto que estamos llegando. Es decir, puede ser muy bueno, si ustedes quieren pueden hacerlo. El punto es que única
y exclusivamente lo hagan si tienen conocimiento sobre el mercado. Es decir, si ustedes entienden cómo funcionan los bitcoins, todo eso, háganlo. Si no lo conocen, estudienlo. Si no quieren, entonces no lo hagan porque lo más probable es que tienen perder dinero. Ese es más el punto. No necesariamente como es malo invertir ahí, no. Tampoco es como vamos a invertir con esas empresas que quieren como de formación, no es por ese lado. Investiguen por su cuenta cómo es que se hacen, cómo se invierte en Bitcoin, todo eso, y de ahí ustedes van a poder hacerlo y pueden ganar dinero. Pero si no saben nada, entonces sería mejor que no, porque sí es bastante problemático. Hay mucha gente que simplemente se mete y termina o estafada o perdiendo mucho dinero. Entonces, ojo con eso. No necesariamente el mal Bitcoin, sino cómo lo usamos. Eso con las dos preguntas que hacían. ¿Había alguna otra pregunta? De acuerdo, gracias. No, está bien. Muy gentil. Gracias. No se preocupen. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí, ahí está. Ya. Gracias, Félix. Interesante y además súper honrada de escucharte. Pero tenía una consulta como que hacerte y solicitar básicamente cómo lo miras tú. Fíjate, la invasión Rusia-Ucrania evidentemente está trastocando la globalización comercial y financiera y reescribiendo básicamente los equilibrios geopolíticos globales, ¿no? A nivel económico se vislumbran como dos efectos. El primero derivado de las restricciones de los productos energéticos alimentarios y materias primas cuya escasez dispara los precios, deteriora los sistemas productivos y amenaza el crecimiento y la estabilidad social. Y de otro lado, sobre los temas de inflación y energía y alimentos y los tipos de interés que encarecen los costes de financiaciones tanto empresariales y amenazan la sostenibilidad de las finanzas públicas de cada uno de los países, ¿no? En el campo geopolítico se empieza como a vislumbrar una nueva configuración de alianzas internacionales, lo que se ha dado a llamar la emergencia del llamado sur global, es decir, ese sector que está menos alineado con Occidente de lo que muchas veces se piensa, pues. Y una renovada crisis del orden económico y financiero internacional que ya estaba transformándose como consecuencia del auge de China y de la creciente multipolaridad del sistema internacional. Mi consulta hacia ti es cómo miras tú, en este caso, una economía y un país como lo es Ecuador, inmerso en medio de todo este contexto. O sea, cómo miras tú esas relaciones, cómo se van a transformar esas relaciones a lo externo y a lo interno. Gracias. Ya, muchísimas gracias. A ver, ahí son varias cosas, porque en principio cuando estamos, por lo menos en el taller anterior, estamos hablando de la geopolítica y cómo es que teníamos esta relación con el territorio. Entonces ahí por lo menos en muchas ocasiones, en la última parte mencionábamos cómo por lo menos en muchas ocasiones se construye el territorio o cómo se construye esta geopolítica por medio de discursos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto es la visión que se tenía sobre Occidente versus Oriente, lo que se tenía sobre Norte versus Sur, lo que se tenía sobre los buenos, la barbarie versus la civilización, que era la Unión Soviética versus el mundo entero, básicamente, entre los Estados Unidos. Entonces, siempre existía esta dicotomía. En ese sentido, ahí es que nace por lo menos ese tema del sur global. El sur global no es algo que sea necesariamente reciente, sino que empieza desde la Guerra Fría, entendiendo como todos esos países que no estaban alineados y que después pasaron a ser el tercer mundo, que es lo que mencionaba antes, donde también sigue estando China. En ese contexto, que en ese sur global todavía tenemos a China, China se sigue aprovechando de su situación como tercer mundo, que no sea tercer mundo, se hace llamar así, ¿no? Tercer mundo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Es decir, ok, las relaciones con el norte son malas. ¿Por qué? Porque ellos se explotan. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a relacionarnos sur-sur. Vamos a tener cooperación sur-sur. Entonces, ellos dicen, ok, nuestra cooperación sur-sur es, yo te doy toda esta ayuda económica más que el FMI y no te voy a poner condiciones políticas de decir, ok, es que tienes que modificar la economía, tienes que modificar la democracia, etc. Sino simplemente, toma. Ahora, el trasfondo es que esas condiciones chinas puede ser que al principio parezcan nulas,
Pero por detrás, en la letra pequeña, se entiende que básicamente le estás vendiendo a él. ¿Qué es lo que pasó con este país africano que, desde que dije hace rato, no me acuerdo el nombre, pero que está en el cuerno de África? Ya se me acuerdo. Que quedaron endeudados prácticamente por 100 años, parte de su territorio, por esta misma cosa, pues esta letra pequeña que existe en estos acuerdos con China. Entonces, en ese sentido, una de las relaciones que está teniendo más presencia dentro de Ecuador, en este caso es China. Se está haciendo los estudios sobre la relación China-Ecuador y básicamente Latinoamérica-Ecuador. ¿Qué puede pasar? Que con esta deslegitimación que tenemos sobre Estados Unidos y que ya cada vez vamos diciendo, ok, no es tan bueno pedir los fondos a la FMI, sigamos pidiendo muchos más fondos a China. Si seguimos pidiendo muchos más fondos a China, pues puede ser que las condiciones que están poniendo detrás sean muy dañinas. Y puede ser que, por ejemplo, se siga expandiendo la ruta gracias a que ellos quieran. Y se sigan poniendo, no sé, infraestructura que puede ser comprometer la parte petrolera, comprometer las minas, comprometer incluso territorios, que puede ser incluso más grave. Entonces, todas esas cosas son posibilidades. Que hemos visto también cómo es que China a largo plazo tampoco está respetando la soberanía, en este caso de Ecuador, porque básicamente es lo que estaba pasando con los buques que estaban pescando peces, valga la redundancia, pero estaban pescando dentro del territorio, si no me equivoco, era territorio marítimo ya de Ecuador, pero era cerca de Galápagos, si no me equivoco. Y como esto era negativo, básicamente porque estaba entrando en territorio ecuatoriano. En este caso eran empresas chinas, que como son empresas chinas, se entiende que también tienen relación con el Estado, entonces pueden ser cosas que se vayan normalizando a largo plazo. Esto es, creo que es la parte más grave, que a nivel exterior sigamos esta línea y a nivel interno, pues, esta pérdida de autonomía. Porque es que a largo plazo es como lo más obvio que puede pasar. Nosotros en las relaciones internacionales no podemos predecir, entonces no es como que esto va a pasar sí o sí, pero lo que se está viendo es que va a haber un sistema internacional que cada vez va siendo mucho más autoritario, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está perdiendo toda esa legitimidad, aunque Estados Unidos está en la problemática, pero está perdiendo toda esa legitimidad y está pasando a un sistema internacional controlado por Rusia y por China. Los sistemas rusos y chinos son mucho más autoritarios. ¿Qué está pasando? Que muchas veces también se está haciendo este cierre de la economía. No es solamente como estamos mencionando el mercantilismo, sino también incluso como este sistema hermético que tiene China y que parte del sistema de crédito social. Si ellos lograran tener todo la hegemonía dentro del sistema internacional, pues puede ser que eso se termine replicando en los distintos países que son sus satélites, de cierta forma, o que tienen cierto control sobre ellos. Y eso sería súper grave para nosotros. Que sería algo similar a lo que pasó por lo menos con Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos surge como gran hegemón y busca implementar la democracia la democracia al estilo americano en casi todos los países donde ha tenido cierta influencia, empezando por Latinoamérica, pues África, Medio Oriente, etc. Es una tendencia que generalmente tienen los hegemones. Lo mismo había hecho antes el Reino Unido. Entonces China se esperaría que hiciera algo similar, pero con estas características autoritarias pues puede ser problemático. Eso es lo que puede pasar. Entonces por eso es tan malo no necesariamente mala, pero por eso es problemática esa relación sur-sur, que puede incidir a nivel interno y externo de Ecuador. Entonces más o menos por ese lado. Eso. Gracias, me queda absolutamente claro. Gracias. Ya, no te preocupes. ¿Y había otra pregunta? Creo que no. Creo que no. Bueno, te comento que hoy día me escribió la doctora Luisa Carolina González y José Prato. Ellos son de Venezuela y me dijeron que son amigos de tus papis. Así que me dijeron que te saluden en el taller de pronto, porque acá son mis amigos, acá les conozco en Riobamba. Si es que no hay más preguntas, nos veríamos el día miércoles para continuar igual. Entonces, si es que no hay nada más, bueno, igual no a nombre de Pedro José Freile, presidente del Quinto Poder. Ah, no, ahí tenemos una pregunta justo de don José. Yo sí, con lo del comentario anterior que dio el expositor, algo como lo que él decía, yo lo entendía así, yo también creo lo mismo. Aquí en nuestro país debe manejarse, donde debe haber capitalismo, debe haber capitalismo. Donde debe haber comunismo, socialismo, debe haber comunismo, socialismo. Por ejemplo, digamos, a eso a qué me refiero, por ejemplo, todo lo que son recursos del Estado debería repartirse para el bienestar del pueblo en sí, sin desmerecer a nadie, porque son recursos del Estado, son del pueblo para el pueblo. Donde necesitemos capitalismo, debe entrar capitalismo porque necesitamos vender ganando, no podemos vender perdiendo. Y donde necesitemos algo de anarquía, pues básicamente debería haber anarquía, por ejemplo, en el tema de seguridad.
donde no se puede ser blando con lo que nos está pasando. O sea, todo tiene un lugar, pero debe llevarse un punto, ¿no? Como nos tienen ahorita que dicen que todo, que quieren solamente capitalismo, que no combinan a todo el mundo, como quieren solamente algunos que dicen que solamente nos quieren llevar por el socialismo, que tampoco se combina a todos, porque no todos podemos ser socialistas. Hay gente que no todos somos iguales, hay gente que sirve para pintura, gente que es muy buena para la música, gente que es muy buena para el cálculo, así que por ese lado no podemos llevar por un mismo camino. Cada cosa tiene su sitio y yo creo que debería aplicarse aquí. Interesante. ¿Ya? Gracias, don José. Sí, pues, sí, básicamente se entendería como un derecho humano la autodeterminación de los pueblos, entonces si cada pueblo quiere tener su propia forma de gobierno, pues estaría bien. A largo plazo según el entendimiento que tiene Naciones Unidas. Entonces, pues sí, puede ser una de las opciones, entonces parece bastante eso en el caso de don José. Creo que no había ninguna otra y creo que estamos cerrando. Interesante la la propuesta de don José. Bueno, y alguien también decía, creo que era Edwin o Ricardo, bueno, no me acuerdo. Alguien decía que era bueno que los talleres no sean sesgados ni a la derecha ni a la izquierda, ni a favor del uno ni del otro. Y de eso se trata justamente esta escuela, es de que nos den un criterio de acuerdo a los sucesos que han pasado, para nosotros vuelta a saber igual si es que nos vamos a la derecha, a la izquierda o al sentido común, simplemente para poder analizar. Así que de eso nomás, Félix, y agradecerles a todos por la participación, como siempre en nombre de Pedro José, y búsquenos igual en YouTube y también en Facebook como Quinto Poder. Entonces las grabaciones igual se les pasará también a los chats, ¿no? Entonces es que no hay nada más que hacer, nos vemos el día miércoles, amigos, y un gusto con todos. Chao, chicos. Chao, una buena noche. Chao, chao. Chao, gracias.